Muy buenas tardes, Dios los bendiga. Queremos compartir un poco de la palabra de Dios. Queremos... Bueno. Queremos compartir algo de la palabra de Dios. Sí. Bueno. Y sabemos que cada día estamos con la necesidad de conocer a Dios. Algún día tú y yo nos vamos a enfrentar a Dios cara a cara. Algún día tú y yo vamos a... Algún día tú y yo vamos a morir. Podría ser el día de hoy. No sé si alguna vez te has pensado o te has puesto a pensar qué sucederá en el momento que tú mueras. Probablemente no estés listo aún para eso. Pero la Biblia es muy clara y dice que en el momento que tú y yo morimos, inmediatamente hay un juicio. Y que en ese juicio somos culpables. Ahora, mis amados, quiero compartir algo de la palabra, sabiendo que la palabra de Dios es suficiente. Y la palabra de Dios es Cristo hecha carne, pero Él la dejó escrita por nuestro bien. Y dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y la Biblia es clara, la Biblia dice que todo aquel que dice que no ha pecado se está engañando. ¿Cuál es el problema de esto? Que a Dios no podemos burlarlo. De Dios nadie se puede burlar. Puedes burlarte de tus padres, de tu esposo, de tu esposa, pero de Dios no puedes burlarte. Y la Biblia dice claramente que si tú y yo decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema de este mensaje? Que si tú... una vida religiosa, yendo los domingos a la iglesia, dando dinero, ayudando a las personas, pero la Biblia dice que ni aun tus mejores obras servirán delante de Dios. Ahora, mis amados, esto es importante porque probablemente tú creas que no tienes pecado, pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y aún una pequeña mentira, aún robar un poco, aún codiciar, odiar, mentir, adulterar, engañar, es pecado, es algo que Dios odia. Y la Biblia dice, mis amados, que todo aquel que ha pecado, la ira de Dios está sobre él. ¿Qué es la ira de Dios? Un atributo perfecto en el cual Dios va a castigarte justamente cuando tú y yo muramos. Inmediatamente o abrirás los ojos en la presencia de Dios, o abrirás los ojos bajo la ira de Dios. Solo hay dos lugares. Y la única manera de tú y yo darnos cuenta es a la luz de la palabra. La Biblia es clara, y la Biblia, mis amados, dice que no hay justo ni aún uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que tú y yo nos hemos desviado, hemos hecho cosas terribles delante de Dios, pero aún por eso, mis amados, el día de hoy estás escuchando esto, porque Dios está siendo paciente. Dios quiere que nos arrepintamos, que le confesemos nuestro pecado, que creamos en Cristo, porque si no, mis amados, la ira de Dios permanecerá eternamente sobre ti en el infierno.
A pesar de que tú creas o no que el infierno existe, la Biblia dice claramente que hay un lugar que Dios creó para Satanás y sus demonios y todos aquellos que se han rebelado contra él. Y en ese grupo de hombres y mujeres que se han rebelado contra Dios estamos tú y yo. Hemos sido hijos desobedientes, no hemos amado a Dios sobre todas las cosas, no hemos amado a nuestro prójimo, hemos sido malos esposos, malos padres, malos hermanos, malos amigos. Y dice la Biblia, mis amados, que si tú y yo decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, yo te pregunto en esta tarde, si realmente tú te has dado cuenta que eres un pecador o una pecadora, porque la Biblia dice, mis amados, que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, probablemente digas, bueno, sí peco, pero el fin de semana hago buenas obras, el fin de semana doy dinero, el fin de semana hago un sacrificio, estoy en una reunión para escuchar algo de Dios y con eso limpio mis pecados. No es posible. No es posible que tú y yo limpiemos nuestros pecados con nuestras obras. No hay manera de que tú y yo nos limpiemos a nosotros mismos. Y es por eso, mis amados, que dice aquí en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la Biblia es clara, mis amados. La Biblia dice que tú y yo probablemente hemos estado engañados, creyendo que no somos pecadores, pero la Biblia dice que a Dios no podemos burlarlo. Y dice aquí claramente que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Estos son dos atributos de Dios. Dios es fiel y justo. ¿Por qué, mis amados? Porque es a Dios a quien ofendemos. Cuando tú y yo mentimos o robamos o engañamos o adulteramos, pecamos contra un Dios santo, 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 que odia el pecado. ¿Y de qué manera me puedo dar cuenta que Dios odia el pecado? Mirando la cruz. Porque Dios, mis amados, tomó a su propio Hijo, lo envió a esta tierra para que naciera de María, viviera, muriera en la cruz. Y en la cruz Dios aplastó a su Hijo para que ahora nosotros podamos tener salvación. ¿De qué manera podemos tener vida? Únicamente a través de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él es el Cordero que vino a darnos vida. Él es el Cordero que vino a dar su vida en rescate por muchos. A pesar de que tú y yo estemos perdidos y hayamos vivido una vida extraviados en alcohol, en drogas, en mentira, en fornicación, en adulterio, la Biblia dice que Cristo fue molido por nuestros pecados, que Cristo recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Ahora, mis amados, esto es importante porque si Cristo no hubiera satisfecho la ira de Dios, tú y yo estaríamos en problemas aún. Pero Dios está llamándote a que confieses tus pecados a Él, ahí en el lugar donde estás. La Biblia es clara y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aún podrías decir, bueno, yo odié, engañé a mi esposa, a mi esposo, maté, robé. Bueno, Dios está esperándote a que tú y yo nos arrepintamos. ¿Por qué, mis amados? Porque Cristo pagó todo lo que tú y yo hemos hecho. Ahora, es importante que tú y yo reconozcamos que hemos pecado, que ya no nos engañemos creyendo que podemos cubrir nuestros pecados. Como recuerdan cuando Adán lo hizo, Adán pecó y cubrió su vergüenza con unas hojas de higuera. Y probablemente hemos querido cubrir nuestro pecado haciendo cosas buenas o no haciendo las cosas a la vista de los demás. Pero, mis amados, Dios es un Dios que está en todo lugar. Él es un Dios omnipresente. No hay manera de que tú y yo nos escondamos. Aún dice la Biblia que si tú y yo vamos a lo más alto, en un cerro, ahí la presencia de Dios está. Y si tú y yo vamos a lo más profundo, aún al mar, a la parte más profunda, la presencia de Dios ahí está. Y es por eso, mis amados, que en esta mañana el llamado de Dios hacia tu vida es que te arrepientas, que creas en Cristo, que le confieses a Dios tus pecados, que Dios es un Dios lento para la ira y grande en misericordia, que Él está esperándote a que tú y yo nos volvamos a Él, a que no hagamos oídos sordos, a que reconozcamos que hemos pecado contra Dios. Probablemente hemos pecado de una manera insignificante, aún al robar un objeto, pero es robar, aún el robar el dinero de nuestros padres, es robar. Mis amados, no tienes que ser un gran ladrón o un asesino, porque aún dice la Biblia que si tú odias en tu corazón a alguien, tú has asesinado a esa persona. Y
¿Para qué vino Cristo? Cristo vino para darnos salvación, para darnos vida, para reconciliarnos con Dios. Por eso este pasaje que te leo dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo, a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, un poco antes, en el versículo 7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así que, ¿qué es lo que limpia mis pecados? La sangre de Cristo. La Biblia dice que Cristo fue molido como un cordero, que Él fue a la cruz como una oveja que fue trasquilada. Mas dice la Biblia, mis amados, que Él enmudeció, que no abrió su boca. ¿Por qué lo hizo Cristo de esa manera, mis amados? Es algo interesante que tú y yo podamos ver a un Cristo en una cruz, pero probablemente no nos asombra porque vemos a un Cristo que está clavado en sus manos. Pero la Biblia dice, mis amados, que cuando Cristo estaba siendo castigado por nuestros pecados, Él estaba clamando al Padre y Él le decía: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. Ahora, ¿saben por qué Cristo fue desamparado en la cruz? Para que tú y yo, si vamos en arrepentimiento y fe, Él esté con nosotros para siempre. Pero si tú no has reconocido tu pecado y no has clamado a Dios por perdón, la ira de Dios permanece sobre ti. ¿Qué tienes que hacer? Lo que dice Juan: confiesa a Dios tus pecados, cree en Cristo. La Biblia es clara y la Biblia dice que la sangre de Jesús tiene el poder, porque la sangre de Cristo fue derramada hace 2000 años, pero el día de hoy tiene el poder para quitar tu pecado. Aún dice la palabra que si tus pecados fueren como la grana es como un color rojo, como la nieve son emblanquecidos. ¿De qué manera? Con la sangre de Cristo, que fue derramada hace 2000 años, para que tú y yo podamos acercarnos a Dios. ¿De qué manera, mis amados, podemos acercarnos a Dios? Dios es muy claro: a través de Cristo, a través de su Hijo. A mis amados, no hay otra manera. Dice la Biblia que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres, que Él está intercediendo a la diestra del Padre y Él está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Hay un pasaje en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, y esta carta llama mi atención porque dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, escuchen esto, sino en el cielo mismo. Así que cuando Jesús estaba en la cruz, su sacrificio se estaba presentando delante de Dios. Y dice aquí: sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿De qué manera entonces un hombre o una mujer puede acercarse a Dios? A través del sacrificio de Cristo únicamente. Ahora escuchen: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Ahora dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y dice aquí: y aparecerá por segunda vez sin relación por el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora, mis amados, la Biblia es clara. La Biblia dice que Cristo entró una vez para siempre, con un solo sacrificio, en la misma presencia de Dios, en el cielo mismo. Aunque su sacrificio estaba aquí en la tierra, en la cruz, bajo la ira de algunos hombres y aún demonios y otras cosas, su sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se estaba presentando en el cielo mismo. Y Él estaba presentando su sacrificio. Y Dios, al ver que en Cristo no había pecado, nos estaba reconciliando con Él. ¿De qué manera? Castigando a Cristo, descargando toda su ira por 3 horas, para que tú y yo ahora podamos tener salvación y entrar en el lugar, en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo. Y dice la Biblia que Cristo se presentó con su propia sangre. ¿Qué hacían los sacerdotes, mis amados, en la Biblia? Sacrificaban un cordero y ellos entraban con sangre ajena. Pero Cristo se ofreció con su propio sacrificio. Su propia sangre fue derramada para presentarse delante de Dios y para que ahora tú y yo podamos acercarnos a su presencia. Y esto es importante porque dice lo siguiente: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahora, ¿cuáles pecados? Todos los que hemos hecho, pasados, presentes y futuros. Aún los pecados que no cometemos, Dios, sabiendo que íbamos a pecar demasiado, Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Pero llama mi atención porque dice algo al final: y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿a quién vendrá Cristo a salvar la segunda ocasión? Únicamente a los que hayan creído en Él. La Biblia es clara y la Biblia dice que Jesús es el único mediador, que Él es el camino, que Él es la puerta, que Él es el pan de vida, que Él es el Hijo de Dios, que vino a reconciliarnos. Pero dice también, mis amados, que Cristo aparecerá por segunda vez. ¿Por qué va a aparecer? Porque Él viene a juzgar vivos y muertos. Y la segunda ocasión que Cristo regrese, únicamente viene a salvar a los que le esperan, a los que creyeron en Él. ¿Qué pasará con los que no creyeron en Él, mis amados? La Biblia dice que Él apartará a las ovejas, hombres pecadores y mujeres, a su derecha, y ellos irán a la misma presencia de Dios, y apartará a todos aquellos que no reconocieron a Cristo como su Señor y su Salvador, y los mandará a un lugar que arde con fuego y azufre. En esta tarde, en este día, te pido, ponte a cuentas con Dios, cree en Cristo, pídele a Dios que te perdone. La Biblia dice que nuestros pecados son muchos, muchos, pero la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Y lo vemos en la cruz, la ira de Dios cayendo sobre Cristo para salvar hombres y mujeres pecadores. Que Dios los bendiga, que tengan buena tarde.